Clave genética 35. Sombra, ansiedad. Don, aventura. Shiri, infinito. Agujeros del tiempo y milagros. Par programado, 5 clave genética. Anillo codónico, el anillo de los milagros. La sombra de la 35 clave genética es la ansiedad. La ansiedad de la especie. Hay una ansiedad innata y perpetua, instalada, de serie en todos los seres humanos. Esta ansiedad opera en muy diferentes niveles de tu ser y vienen provocadas por la química que genera la 35 sombra, conforme se refracta en tu ADN. La traducción clásica para el 35 hexagrama de I Ching es la palabra progreso, muy adecuada, ya que la 35 clave genética transfiere el progreso humano. En la frecuencia de la sombra, el progreso se expresa como un avance evolutivo en el mundo exterior, ejemplificado en la reciente revolución tecnológica por la cual atraviesa la humanidad. El verdadero progreso, sin embargo, tiene poco que ver con las manifestaciones físicas y mucho con la ascensión de la conciencia humana. En resumen, lo que hace la 35 sombra es desviar el verdadero progreso hacia el mundo exterior de la forma, sacrificando así el potencial de transformación de la propia estructura interna de la humanidad. Gracias a esta sombra, el mundo exterior evoluciona a costa del interior. A través del triptófano, el aminoácido asociado, la 35 clave genética, se conecta con la secreción de serotonina del cuerpo. La serotonina es bien conocida como la sustancia química que induce estados de saciedad y de total plenitud. Como resultado de la interferencia de la frecuencia de la sombra, al atravesar este codón, la producción de serotonina en el cuerpo se inhibe y deja a los seres humanos con una sensación de ansiedad perpetua. Esta gran falta de reposo del cuerpo humano lo conduce a buscar en el mundo exterior cualquier cosa que pueda acabar con ella, lo cual esencialmente se define como ansiedad genética. Esta ansiedad está al mando de todas las experiencias humanas, desde las drogas hasta la comida, pasando por el sexo, los negocios, la religión, la ciencia y hasta la guerra, ya que todas ellas pueden incrementar los niveles de serotonina rápidamente. Sin embargo, hagas lo que hagas para intentar saciar tu ansiedad allá afuera, nunca será suficiente. Nuestro destino está sellado por la 35 sombra, porque ninguna muleta o método externo podrá reemplazar nunca el equilibrio natural químico de nuestro propio cuerpo. La 5 sombra de la impaciencia es el par programado de la 35 sombra, que opera conjuntamente con la ansiedad para sacarte de tu ritmo natural de la vida. Es tu propia impaciencia lo que alimenta tu ansiedad y tu ansiedad lo que alimenta tu impaciencia. El bucle clásico de retroalimentación que mantiene a los seres humanos operando en la frecuencia de la sombra. Todos los progresos humanos del mundo exterior, particularmente en los tiempos modernos, son consecuencia de esta 35 sombra. Somos una especie hambrienta e insatisfecha. No sabemos lo que queremos, pero lo queremos. Es importante comprender que esta ola infinita de avidez de los seres humanos no es una función programada, individual de tu genética, sino universal y típica de toda nuestra especie. Por eso nos empuja hacia la exploración y la conquista del mundo exterior que nos rodea sin pensar en las consecuencias. Aquí es donde está ahora mismo parada la humanidad. Cuando estás verdaderamente hambriento, no puedes pensar en las consecuencias que te traerá el comer, pues sencillamente estás poseído por la urgencia de llenarte.
Uno de los aspectos destructivos de la 35 sombra se pueden observar cada vez que te sientes temporalmente repleto. En el momento en el que estás repleto, enseguida comienzas a sentirte de nuevo vacío, una y otra vez, y el ciclo se perpetúa. En ese preciso momento cometemos nuestros mayores errores, o nos apegamos al significado externo de lo que es estar repleto. Ocupabilizamos al mensajero, normalmente una persona, por no saciar nuestra ansiedad, y situamos nuestro foco de atención en algo o en alguien diferente. Este patrón básico de culpabilización y desagrado consigue que el espíritu humano se sienta incapaz de encontrar un estado de paz duradera. La tendencia destructiva de la que hablamos antes se basa en la identificación con el objeto o persona que te promete la satisfacción. Si te vuelves adicto a ella, destruyes parte de tu ser, ya que paras de desarrollarte. Si culpas a otro de tu decepción, tiendes a destruir a ese otro, ya se trata de una persona, una religión o una droga. Es fascinante que buena parte de nuestra sociedad moderna, con todo lo bueno y lo malo, se haya creado gracias a este desequilibrio químico del cerebro humano. Todo en la vida sucede por alguna razón. La ciencia moderna ha identificado que los bajos niveles de serotonina en el cuerpo conducen incluso a estados de depresión y debilidad. De lo que la ciencia no se ha dado cuenta aún es de que casi todos los seres humanos tienen niveles bajos de serotonina, porque los científicos toman como norma lo que en realidad son los niveles de la frecuencia de la sombra. El gran dilema de la 35 sombra es que cualquier intento que hagas para elevar tu nivel de producción de serotonina desde el exterior aumentará aún más la ansiedad. Si, por ejemplo, tomas una píldora para incrementar la serotonina, puede que experimentes por un periodo breve como son las frecuencias más altas. Pero esa experiencia te producirá más ansiedad todavía, que es la base de todos los problemas adictivos. El único modo de corregir el desequilibrio químico básico de la 35 clave genética consiste en dar un salto más allá de la frecuencia de la sombra. Esto significa que tienes que comprender primero tu dilema químico, para enfrentarlo después con cada una de las fibras de tu cuerpo. Tomar conciencia del problema será lo que rompa, por fin, la adicción a la frecuencia de la sombra. Tendrás que entrar muy dentro de tu ansiedad genética para poder romper su poder sobre ti. No puedes evadirte de este problema. Tienes que entrar bien en él. De hecho, tienes que llegar a darte cuenta de que tanto si haces huelga de hambre hasta morir como si te atiborras, no vas a solucionar nunca el problema. Si encaras tu humanidad y tu ansiedad, verás tu impotencia al haberte convertido en el rehén. ¿Y con qué sutileza la ansiedad guía tus acciones en el mundo? Solamente cuando te des cuenta de lo atrapado que estás por esta reacción química, podría comenzar a surgir en ti un nuevo sentido de libertad. Dejarás de permitir que tu energía se canalice hacia el mundo exterior y la conducirás hacia adentro. En ese momento es cuando sucede el salto cuántico. Se da el intercambio en el interior de tu conciencia y la gran aventura del 35 don te lanza a un nuevo nivel de conciencia. La naturaleza represiva es aburrida. La versión represiva de la 35 sombra tiene que ver con el aburrimiento. Sucede cuando la ansiedad se aloja en el inconsciente. Estas personas tienen miedo de aquello en lo que se podrán convertir sus vidas si permiten que la ansiedad dictará el rumbo. Así que encuentran diferentes maneras para mantenerlo oculto. Esto conduce inevitablemente a una sensación de profundo aburrimiento, ya que la ansiedad constantemente se manifiesta en la superficie.
y los tienta hacia nuevas direcciones. Aunque estas personas estén aburridas, creen no estarlo. Se necesita de una fortaleza interior enorme para mantener oculta una energía de ese tipo, y el resultado de tanta represión es una gran disminución de la vitalidad y del amor por la vida en las personas. Sus rostros no brillan, sus ojos carecen de vida, sus vidas son vacías y carentes de aventura. La naturaleza reactiva es maníaca. La sombra reactiva de la 35 clave genética está demasiado ocupada como para aburrirse. Se trata de personas que tienen tanto miedo de que sus vidas estén vacías que las llenan continuamente con actividades. Buscan sin descanso estímulos externos para saciar su ansiedad. Así que van de una flor a otra en un ávido frenesí. Este tipo de personas se convierten en lo que culpabilizan a otros de sus propias circunstancias, lo que hace muy difícil mantener cualquier tipo de compromiso duradero con ellas. Probarán muchas cosas diferentes en la vida, pero no conseguirán fusionarlas ni darles continuidad. Tampoco reunirán la verdadera sabiduría de sus muchas y variadas experiencias, ya que siempre están decepcionados por sus expectativas. La naturaleza maníaca está guiada por el profundo deseo de escapar de su pasado y encontrar el lugar, la persona o la situación perfectas para cumplir sus sueños. En el deseo de alcanzar ese estado, estas personas pierden el verdadero objetivo, que es la aventura de la vida por sí misma. El don de la 35 clave genética es la aventura, el espacio interior, la última frontera. Romper la barrera de la ansiedad es entrar en el corazón. Las características distintivas de la frecuencia del don es que siempre tienen que ver con el amor. El amor es la única fuerza que puede acabar con la ansiedad de la 35 sombra. Con el amor, la producción de serotonina se incrementa y se estabiliza la química del cerebro humano. Con el amor, la energía almacenada en la 35 sombra se libera en el ser humano en vez de despilfarrarse en el mundo. Una explosión de energía tal permite que el ser humano no solo pueda progresar en el mundo exterior, sino que pueda también evolucionar interiormente. Para la humanidad, progreso significa que tu conciencia tiene que evolucionar. Y el siguiente paso, más allá de la conciencia mental, consiste en un salto a la conciencia superior del corazón. A lo que nos referimos cuando decimos corazón realmente tiene que ver con el complejo de ganglios del sistema del plexo solar. Gracias a esta funcionalidad superior del plexo solar, puedes experimentar lo que es el amor verdadero. El amor no tiene nada que ver con otra persona diferente, sino con el tejido conectivo que se encuentra en los fundamentos de toda la creación. Una vez que el plexo solar haya evolucionado hasta su funcionalidad genética de nivel superior, el progreso que se describe en profundidad en la 55 clave genética, el amor se convertirá en la realidad que habite en tu interior. Lo que la mayoría de los seres humanos consideran hoy amor no es más que una ligera satisfacción de la ansiedad de la 35 sombra, gracias a la estimulación externa o a otra persona, lo que está muy lejos del amor verdadero. Una vez que la frecuencia del 35 don se haga presente, todo el progreso humano se convertirá en una aventura interior y no exterior. La última frontera de la ansiedad humana por la aventura no está fuera, sino dentro de nuestra propia naturaleza y de nuestro ser. No hay ningún espacio externo que anhelamos explorar, excepto el espacio interno. La 35 clave genética se presenta como una isla en el genoma humano, ya que está formada por un solo codón que activa el aminoácido llamado triptófano.
En este sentido, la 35 clave genética es similar a la 41, que representa el codón inicial, el comienzo del proceso genético humano. Sin embargo, la 35 clave genética no tiene la misma importancia genética que la 41, lo que la convierte en algo anómalo. Y una anomalía en genética siempre tiene que ver con el misterio. El misterio de la 35 clave genética está concentrado en su propio nombre, el don de la aventura. Como la 41 clave genética también se trata de un aspecto de la humanidad a la espera del momento adecuado para encenderse, sin embargo, a diferencia de la 41 clave genética, la capacidad de encender o apagar ciertos genes no está siempre al alcance de nuestra comprensión. El 35 don es el único lugar en todo el ADN humano en el que los seres humanos tienen la opción para decidir cómo se construye su realidad. Como te puedas imaginar, se trata de un codón importante dentro de la evolución humana. Hay muchas discusiones entre los genetistas evolucionistas, teólogos y místicos en relación a si existe o no lo que se ha dado a llamar libre albedrío. Cada uno tiene su punto de vista en esta dualidad del maya o mente humana. Hasta que no alcances un estado psíquico, no habrá una solución para este enigma. Así que mientras tanto, puedes elegir tu punto de vista o mantenerte en zona neutral. Desde el punto de vista del 35 don, los humanos pueden intervenir sobre su propio destino, si influyen directamente sobre su ADN. El secreto es la aventura, y la aventura verdadera solo se puede basar en el amor. Aventura es lo que sucede cuando el espíritu humano se libera de la mente. La aventura es un estado del ser que procede del darse cuenta de la unidad con todos los seres vivos. La aventura no es una comprensión de la unidad, sino de sentir y vivir la experiencia de nadar en la unidad. La unidad no se puede conocer mentalmente, aunque se pueda deducir de un modo lógico. La unidad solo puede sentirse cuando nuestros cuerpos producen la cantidad suficiente de serotonina. Un incremento de serotonina en nuestro cuerpo no es lo único que crea la experiencia de las frecuencias superiores. La serotonina es solo un vínculo dentro de toda una cadena química interconectada, como por ejemplo la pirinolina y la arminina, que se segrega en el laboratorio de nuestro cuerpo. La conciencia superior se alcanza gracias al delicado equilibrio de todas las sustancias químicas en el interior de cada persona, lo que solo puede suceder gracias a un proceso natural, interno y orgánico. Esta es la gran aventura que encaras mientras que la 35 don se despierta en el interior de tu ser. Entras en un proceso alquímico de co-creación con tu propio cuerpo. Cuando gracias al amor elevas tu propia conciencia, aquellas delicadas matrices químicas comienzan espontáneamente a formar parte de tu psicología. Es un proceso evolutivo natural de refinamiento y destilación de tus esencias internas gracias al sistema endocrino. Vivir con un corazón abierto es vivir en un perpetuo estado de aventura, lo cual significa que aún hay algo de miedo en ti, pero has alcanzado la frecuencia suficiente como para saber que es necesario atravesarlo. Cada ser humano tiene la posibilidad de elegir el camino del amor. Este es el misterio de la 35 don. El progreso sucede si estás preparado para dar el gran salto y arriesgarte lo suficientemente en el nombre del amor. Es cierto que para la mayoría de las personas, el miedo en el campo de frecuencia de la sombra es demasiado grande
y eso lo constriñe a un círculo sin fin en el que trata de satisfacer su ansiedad. Sin embargo, ahora y siempre, un ser humano tiene la oportunidad de dar un salto hacia el 35 don, cuando descubre un agujero espacio-temporal que le transporta a otra dimensión. Cuando das a otros incondicionalmente, estimulas la secreción de la serotonina. No solo te sientes más feliz, sino que provocas un estado de confianza profundo que te coloca en armonía con todo el universo. En el mundo actual, si das incondicionalmente, ese gesto tan radical literalmente cortocircuita el cerebro de otras personas, pues le das a los otros un momento de reposo, en el que se ven forzados a mirarse a sí mismos y sus vidas en el espejo de tus acciones. Puede provocar incluso que esas personas entren en patrones de miedo todavía más profundos. El 35 don es el único lugar de todas las 64 claves genéticas en el que los seres humanos pueden hacer algo conscientemente para elevar su frecuencia. Se pueden embarcar en las aventuras del amor y catalizar la revolución genética de su propia evolución, lo que, dada su naturaleza, tendría un enorme impacto en la evolución de la humanidad. Si estás leyendo la 35 clave genética, entonces te has topado con el mayor secreto oculto dentro de todo el ADN humano. En un libro lleno de secretos has encontrado el más simple y el más fácil. De hecho, algunas traducciones del I Ching original han denominado este hexagrama 35 el progreso fácil, en comparación con el progreso. El modo más fácil y rápido de cambiar tu vida a mejor es ofrecer incondicionalmente tu amor en tantas áreas de tu vida como puedes imaginar. Al aceptar correr el riesgo de esta aventura, se verá afectado hasta el movimiento más insignificante de tu ADN. Estimularás que nuevos mensajes químicos pasen de un gen a otro y estarás en un nuevo mundo de aventuras que mucha gente equipararía con el mundo de la fantasía. El Shide de la 35 clave genética es el infinito, la puerta trasera de entrada en la dicha. Si lees cada una de las 64 claves genéticas, comenzarás a darte cuenta poco a poco de que, escrito en la estructura del ADN, hay un plan evolutivo que llegará un día a la humanidad a trascender la forma humana. Todos los individuos, familias, grupos, linajes, etc., están atrapados en este plan maestro que parece mantener en secreto su propia agenda. Sin embargo, dentro de este plan genético maestro, la 35 clave genética destaca como una anomalía, como si los dioses que diseñaron la máquina hubieran creado un atajo oculto a través del cual cualquier persona podría eludir las leyes del tiempo, que son parte constituyentes de la propia máquina. Justamente, esto es la 35 clave genética, un agujero de gusano oculto que nos conduce hacia una vasta esfera más allá de nuestra comprensión. Nos conduce directamente al 35 Shide, el infinito. Lo interesante de la 35 clave genética consiste en que rompe todas las leyes genéticas. Permite a los seres humanos hacerse cargo de su propia evolución y burlar el programa genético global. Del mismo modo que el 35 don rompe las reglas, también lo hace el Shide correspondiente, ya que invita a los seres humanos a expandir tanto su conciencia como para poder abandonar incluso el espacio de la evolución. Como ya vimos, el 35 don aún contiene trazas de miedo, ya que el miedo es lo que aporta la sensación de estar al límite en la aventura de la vida.
Al nivel de la 35 Shiri, el temor ha desaparecido, porque tú tampoco estás. La aventura terminó. El infinito es la conciencia. No hay nada más que se pueda decir acerca de este 35 Shiri. Sin embargo, se puede decir cosas sobre el 35 Shiri desde el maya de la mente. Shiri, el infinito, tiene una enorme capacidad de atracción sobre la gente, empezando por el concepto mismo. Si puedes incorporar el concepto de infinito a tu vida diaria, automáticamente te habrás alejado de las bajas frecuencias. Muy pocos seres humanos pueden gestionar el concepto de infinitud, porque tienen un efecto difusor sobre la mente. Te invita a salir de la mente y a entrar en el espacio del corazón, porque quienes de verdad no conocen los límites es el corazón, razón por la cual conciencia es sinónimo de amor. Juntamente con su polaridad, el 5 Shiri, la atemporalidad, construye el arco de la inconmensurable, pues deja de haber límites para la vida y ya no habrá más principios ni finales. Pero dicho esto, también vemos, gracias a sus 64 claves genéticas, que un día la evolución humana llegará a su fin y dejaremos de evolucionar de una forma en otra. Desde nuestro modelo moderno científico, los astrofísicos dicen que podemos medir el tamaño del universo, que tiene una edad limitada. Por el 35 Don y su Shiri correspondiente, bien asentados en nuestro ADN, sabemos que se trata de verdades a medias, porque el concepto de infinitud se encuentra implantado en nosotros, en algún lugar de nuestro espacio interior. Ninguna mente podrá resolver nunca los misterios del tiempo y del espacio del universo, porque la mente es solo una faceta minúscula de estos misterios. El corazón, o lo que algunas personas llaman la inteligencia del corazón, es la única faceta de ser humano que puede desentrañar el misterio de la inmensidad sin límites. ¿Qué nos dice, por lo tanto, el 35 Shiri? Nos puede decir una sola cosa, que el puro amor incondicional puede romper todas las leyes del cosmos. Cualquier cosa es posible tan solo comprobar un sorbo de este tipo de amor. Cuando el Shiri del infinito entra en el mundo, hace posible que la conciencia penetre directamente en el corazón de la materia, lo cual doblega todas las leyes de la misma. Un ser humano que encarna este estado shírico representa un atajo para la evolución, y muchas personas pueden experimentar a su alrededor milagros y grandes saltos de conciencia. En el corazón del anillo de los milagros, el 35 Shiri hace posible lo prodigioso en el mundo. Abre todo tipo de posibilidades a todos aquellos que permitan que su mente se vuelva como la de un niño. Para un crío cualquiera, cualquier cosa es posible, y eso representa vivir en un estado de infinitud. Para activar el flujo de milagros, tienes que liberarte de todas las creencias y limitaciones impuestas por tu mente, valiéndote de las personas y del mundo que te rodea. El 35 Shiri preside de todas las barreras y limitaciones impuestas por la mente. A lo largo de la historia, los hombres han fluido, han ascendido y se han desmaterializado a la vista de todos. Cualquier cosa es posible en el nivel del 35 Shiri. Entre los 64 Shiris y con la sola excepción del divino 60 Shiri, el 35 tiene un solo propósito: romper las leyes de la forma y manifestar milagros para que la gente pueda expandir su conciencia y abrir sus corazones a una forma de ser más amplia. Gracias al 35 Shiri, el significado tradicional de la palabra Shiri, poder espiritual, ha entrado en el vocabulario del mundo. En las tradiciones orientales, los diferentes panteones y sistemas enumeraban también los diversos Shiris.
Los Shidis, generalmente, se ven en ese marco como distracciones del camino de liberación, pero en el caso del 35 Shidi, se trata de una manifestación natural de la liberación en sí misma, lo que emana del propio estado shídico, más que precederlo. Presenciar un milagro es abrir los ojos a un horizonte completamente nuevo, algo que puede cambiar tu vida y abrir tu corazón con una sola experiencia alucinante, realmente increíble. En este sentido, el 35 Shidi también tiene una fuerte conexión con la gracia, el 22 Shidi, ya que es la gracia quien decide cuándo, dónde y a quién le sucederá un milagro. La mera existencia del Shidi y el don de la 35 clave genética es el testamento del poder de la gracia, y podemos sentirnos muy confortados por el hecho de que en lo profundo del ADN, en todos y en cada uno de nosotros, esté vivo el 35 Shidi como un recordatorio constante de las posibilidades infinitas de una vida vivida en nombre del amor.